Acto primero. El camino hacia la redención comienza con el primer paso. Capítulo 4. El valor de un alma. Todas las cámaras apuntaban directamente a Valerian. Por lo general, no tenía problemas para pronunciar un discurso frente a una multitud mientras innumerables cámaras estaban enfocadas en él. Se podría decir que esto era algo bastante normal para él. Sin embargo, por lo general hablaba con personas que eran más, bueno, de mente abierta a lo que tenía que decir. O hacia su persona en general. De hecho, se podía ver su inquietud mientras miraba a las personas frente a él. No era de ninguna manera una gran multitud a la que estaba a punto de dirigirse. Como emperador, estaba acostumbrado a hablar con miles, a veces incluso con 10.000 de personas. En realidad, su récord fue de 216.000 personas. Tanta gente había escuchado su discurso después del final de la Gran Guerra en la Plaza Imperial. Entonces, un grupo de solo 250 personas no debería ser un gran problema, ¿verdad? Sin embargo, ¿y si esas 250 personas realmente lo odiaran? ¿Y si estas 250 personas realmente tuvieran una muy buena razón para odiarlo? En este momento, Valerian se sintió horrible. Los focos eran demasiado brillantes y demasiado calientes. Estaba pálido y el sudor corría por su trasero. No tenía ninguna duda de que esto era lo que pretendía. Sin embargo, ahora no le importaban menos estas cosas. No, el verdadero problema eran las personas que lo admiraban. De hecho, podías sentir la hostilidad en esta habitación. Aproximadamente la mitad de las personas eran mujeres. Mirar sus ojos fríos era muy desconcertante. Valerian no tuvo ningún problema en mirar los rostros enojados de los hombres, pero por algunas extrañas razones, estas mujeres realmente lo atraparon. Quizás fue la sensación de vulnerabilidad. A pesar de que sus guardaespaldas fantasma estaban cerca y había mucha seguridad alrededor, todavía se sentía expuesto. En el otro extremo de la habitación, Jim se apoyó contra la pared y cruzó los brazos frente a su pecho. Valerian pudo verlo desde su posición, pero no sintió ningún alivio. El apoyo moral en esta situación fue bastante inútil. Justo encima de Jim había una pancarta del grupo con el que estaba hablando en este momento. Las madres y padres de los años negros saludan al emperador. Estaba en letras grandes y gruesas en la pancarta. Solo que la palabra emperador fue tachada y reemplazada por asesino. Ve al combine. Matt había dicho. Muéstrale a la gente cómo eres en realidad. Rompe el hielo. Al diablo con usted, almirante. Pensó Valerian. Los años negros, los años en que su padre había impuesto un embargo a la gente del combine. Los años en que la mortalidad infantil se había disparado. Las madres y padres de los años negros eran un grupo de padres que habían perdido a sus hijos durante ese tiempo. ¿Y ahora se suponía que debía hablar con ellos? Tal vez el general Sakai realmente quería burlarse de él. O tenía un sentido del humor muy retorcido. Valerian tragó saliva antes de mirar su guión frente a él. Era un buen guión, había pasado horas en él. Estaba lleno de cumplidos para la gente del combine sin convertirse él mismo en un besador de culos, como diría Jim. Estaba orgulloso de su trabajo, especialmente porque lo había hecho todo él solo. Y estaba seguro de que incluso los redactores de discursos profesionales de August Grad al menos lo llamarían adecuado. Realmente presentó sus pensamientos y sus convicciones, que era la elección lógica buscar la cooperación entre el dominio y el combine. Y con su elocuencia pudo conquistar a cualquier multitud, excepto por este. En serio, ganar a un montón de hidraliscos sería más fácil. No se trataba de lógica. Tampoco se trataba de elocuencia. Se trataba de emociones. Dicen que un buen líder siempre tiene que mantener la cabeza en el juego y no puede permitir que los sentimientos personales nublen su juicio. Era una de las primeras cosas que sus profesores le habían metido en la cabeza. Siempre tenga el control, nunca les muestre sus verdaderos sentimientos. También lo había aprendido de su padre, el mismo padre que lo había considerado un debilucho durante muchos años. Valerian miró todos esos ojos llenos de odio y luego volvió a mirar a Jim. El hombre simplemente le dio un pulgar hacia arriba. A veces un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Jim le había dicho a Valerian esas palabras justo antes de que el emperador subiera al escenario. Miró su guión y respiró hondo. Y luego decidió ignorar el guión. Había otra hoja de papel, pero no era un discurso. Era una lista de nombres. Una lista muy larga de nombres. Es hora de improvisar. Miró sus propias manos y luego volvió a mirar a la gente que lo miraba. Bueno, es hora de empezar. Queridos ciudadanos de Kelmorian Combine, comenzó. Como emperador del dominio terrano, les deseo un saludo.
Abrió la boca de nuevo y quiso continuar, pero ninguna palabra salió de su garganta. En cambio, se detuvo y pensó en lo que podría decirles a estas personas. Después de todo, su padre había sido responsable de la muerte de sus hijos. Nada. No supo qué decir. Mirando hacia abajo a sus propias manos, ahora realmente sintió todo el peso de la carga que descansaba sobre sus hombros. Y sabía que nunca podría quitarse la sangre de las manos. Los pecados de su padre siempre lo acompañarían, sin importar a dónde viajara. La gente empezó a mirarse confundida. Aparentemente, no sabían qué hacer con eso. Miró la lista de nombres. Le había pedido estos nombres a Courtland antes de venir aquí para pronunciar su discurso. ¿Le ayudaría a acercarse a ellos o haría que lo apedrearan? Incluso Jim estaba empezando a fruncir el ceño. Valerian finalmente respiró hondo. Dijo. Lo siento. La multitud parecía confundida. Pero entonces Valerian miró sus rostros. ¿Qué es un ser humano? Les preguntó. Estaba claro que nadie en la habitación tenía idea de lo que estaba hablando. Una pregunta bastante simple, ¿no es así? Él continuó. También podría dejar que mi corazón hable. La mayoría de la gente piensa que tiene una buena respuesta a esa pregunta. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Y 5 dedos en cada mano, solo para estar seguros de que no es un protos. Nadie se rió de su pequeña broma. Ni siquiera él mismo. Pero los últimos años me hicieron pensar en ello. Vi cómo morían los hombres buenos. Vi cómo los hombres buenos tenían que matar a sus propios amigos. Y vi cómo los hombres malos se iban ilesos. Vi cómo mi propia casa estaba envuelta por los fuegos de la guerra. Vi a dónde conducirían las ambiciones ilimitadas y la sed de poder. Aunque en realidad se estaba refiriendo a Amon, lo mismo podría decirse de su padre muerto. Tomó un respiro profundo. Entonces, ¿qué es la humanidad? Son los seres humanos criaturas que matarán a los de su propia especie sin importar qué. Se humedeció los labios. En la antigüedad, en la Tierra, la respuesta a esa pregunta era bastante simple. Egipto era el nombre de una de las primeras civilizaciones de la humanidad. Creían en los dioses y en una vida después de la muerte. Pero no todos eran considerados humanos. Solo los que gobernaban eran considerados humanos. Los esclavos, sin embargo, solo parecían personas. Actuaban como personas. Pero para los que tenían el poder en sus manos, no eran humanos. Eran menos que humanos. Él no tenía ninguna duda de que la mayoría de la gente aquí nunca había oído hablar de las civilizaciones de la Tierra antigua. No era la última vez que la gente actuaba así. Las civilizaciones posteriores harían lo mismo. A veces era la posición social lo que definiría lo que era un ser humano. Los esclavos siempre serían esclavos, los ciudadanos eran ciudadanos. Pero uno nunca podría convertirse en el otro, aunque compartían la misma carne y sangre. O la religión en la que creían los mantenía separados. O incluso el color de la piel. Un lado decidía quién tenía derecho a llamarse humano, y todos los demás tenían que vivir con las consecuencias. Apretó las manos contra el atril. Y no olvidemos la brecha entre ricos y pobres. La última iteración de este ciclo oscuro fueron las antiguas familias, que gobernaron la Confederación como si fuera su propia posesión. Como todas las personas que vivían dentro de sus fronteras. Respiró hondo de nuevo. Nunca he experimentado la pobreza. Los ojos de Jim se abrieron cuando escuchó esas palabras. ¿Qué demonios está haciendo? Estaba escrito en todo su rostro. Quizás solo soy un mocoso mimado que nunca sintió hambre o frío en su juventud, aunque sé lo que significa estar constantemente huyendo, perseguido por asesinos y asesinos. Y quizás por eso pienso en cosas como eso. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es la humanidad? Esperó un momento antes de dar su respuesta. Para ser más de lo que somos hoy. Para hacerlo mejor que ayer. Ofreció a la multitud una sonrisa triste. Bueno, al menos eso es lo que creo. Se tomó otro descanso antes de fruncir el ceño. Soy muy consciente de que debes creer que mis palabras son un pobre intento de burlarte de ti. No puedo ocultar mi herencia, mi nombre, y ciertamente no la sangre que corre por mis venas. Y no te pediré que solo confía en mí y cree que podemos construir un futuro mejor juntos. Porque han pasado demasiadas cosas entre nosotros que podemos seguir adelante. Él suspiró. Las siguientes palabras podrían significar el final de su reinado del dominio. Si la gente de la casa veía esto, lo llamarían debilucho y traidor al trono. Lo siento. Silencio. Así que lo siento mucho.
Un poco más de silencio. No te pediré perdón. Porque no creo que un crimen como el que te hicieron pueda ser perdonado. Respiró hondo y sintió cómo se le humedecían los ojos. Soy responsable de la muerte de sus hijos. La gente no estalló en violencia, pero eso no significó que no mostraran reacción. La ira, la conmoción y la repulsión se podían ver en sus rostros. Podía escuchar a algunas personas enojadas gritando blasfemias. ¿Cómo te atreves, Dominión cerdo? Maldito fascista. Vete a la mierda, princesa. Y esas fueron solo las cosas agradables que escuchó. Quizás deberían editar esto del corte final. Aún así, tenía que hacer esto. Ahora más que nunca. La verdad es, debería haber detenido a mi padre cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Pero no lo hice. Durante demasiado tiempo creí que había algo bueno dentro de él. Yo también creí en sus mentiras. Lo hice porque quería creerles. Y eso significa que la sangre que derramó todos esos años también está en mis manos. Algunos pueden decir que yo era solo un niño cuando todo esto sucedió, pero no fue la única vez que mi padre hizo algo como esto. Lo hizo muchas veces, una y otra vez. ¿Y yo qué hice? Nunca hice nada para detenerlo. Tuvo que tragar saliva. Ese es mi pecado, la carga que tengo que llevar. Y nunca podré deshacer estos crímenes. Lo único que puedo hacer es usar toda mi fuerza y voluntad para asegurarme de que esta tragedia nunca se repita. Y luego Valerian respiró hondo antes de continuar. Mi padre solía decir que un político nunca debe permitir que los sentimientos personales lo guíen. Creó un gran imperio. Pero sus cimientos estaban podridos desde el principio. Sin embargo, eso no significa que no haya personas que merezcan una vida mejor. Esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que tengo que hacer. Pero no seguiré adelante, pretendiendo que el pasado debe permanecer en el pasado. Ya no lo haremos, me alejaré de las cosas que tenemos hecho. Lo bueno y lo malo. Y por eso me alegro de que el general me haya dado esta oportunidad para hablar con usted. Luego dio un paso atrás y bajó del escenario. Los guardaespaldas fantasma parecían estar a punto de perder la cabeza e incluso los ojos de Jim se abrieron en estado de shock. Valerian decidió ignorarlos. En cambio, se movió hacia las dos primeras personas en la primera línea. La lista de nombres estaba ahora en su bolsillo. Aunque era solo papel, se sentía más pesado que una piedra. Mientras estaba de pie frente a ellos, todos los ojos en la habitación se abrieron en estado de shock cuando hizo lo único que el emperador del dominio debería hacer. Nunca lo hagas. Se arrodilló frente a ellos. Señor y señora Sanders, lamento la muerte de Abigail. Los ojos de los Sanders se agrandaron y lo miraron con terror. Bajó la mirada antes de ponerse de pie y pasar a la siguiente persona, un hombre de 40 y tantos años. Señor Tarim, lamento mucho la muerte de George. El hombre llamado Tarim reaccionó de la misma manera que los Sanders. Simplemente estaba demasiado sorprendido para decir algo. Valerian siguió adelante. Señora Cowlis, lamento mucho la muerte de Brian, y la muerte de su esposo. Cowlis comenzó a gemir de dolor y desesperación al escuchar esas palabras. Valerian siguió adelante. Señor y señora Penson, siento mucho la muerte de Timothy. Valerian siguió adelante. Señora Fletcher, lo siento por. Valerian siguió adelante. Señor y señora Urbrook, Valerian siguió adelante. Señor, Valerian siguió adelante. Y siguió adelante. Y siguió adelante. Y siguió adelante. 250 personas. 250 nombres. 250 historias diferentes. Sin embargo, cada vez el mismo dolor. Cuando llegó a la tercera fila, las lágrimas le nublaban la vista. No sintió ninguna vergüenza cuando mostró sus verdaderos sentimientos. Al diablo con todos esos bastardos que después intentarían convertir su vida en una pesadilla. Él tenía que hacer esto. Por su imperio. Por su pueblo. Pero lo más importante, por su propia alma. No sabía cuánto tiempo le llevó llegar finalmente al último hombre. Se sintió casi tan largo como le había llevado memorizar todos esos nombres. Recordaba a cada uno sin fallas. Señor Tanner, lamento mucho la muerte de Janet y Miranda. El hombre frente a él lo miró con lágrimas en los ojos. Solo entonces extendió su mano y se la ofreció al emperador. Valerian lo tomó y lo agitó. Gracias. La voz del hombre era solo un susurro. Valerian asintió y luego caminó hacia la salida. Sus guardaespaldas abrieron la puerta y cuando estaba de pie justo frente a ella, se dio la vuelta y miró a toda esa gente. Le habían dado la espalda. Ni uno solo lo estaba mirando. Tuvo que tragar saliva y se dio cuenta de toda la magnitud de este fiasco. Pero fuera cual fuera el futuro que le esperaba, sabía que había sido lo correcto.
Aunque nadie estaba mirando, simplemente se inclinó. Sé que dije que no creo que sea posible, dijo. Pero aún espero que algún día me perdones por mi fracaso. Adiós. Luego se dio la vuelta y dejó este lugar. Tal vez debería aceptar la oferta de Jim de ir a Mar Sara y beber hasta el estupor. Odio mi vida. Pero aún espero que algún día me perdones por mi fracaso. Adiós. La grabación continuó durante unos minutos más, pero no mostró nada realmente interesante. Excepto, por supuesto, la gente confundida que había asistido a este pequeño discurso. Pero a pesar de que el general Masaka era un político, no tenía intención de utilizar las lágrimas de su pueblo para obtener una victoria barata sobre sus enemigos políticos. Aún así, ver estas imágenes fue muy educativo. Apretó el botón de parada justo cuando el comandante James Raynor corrió tras el emperador. Mackay todavía podía escuchar Eloy, Jr. Y una sonrisa apareció en su rostro. Muy interesante. Muy interesante de hecho. Dijo mientras se inclinaba hacia atrás. Sentado detrás de su escritorio dentro de su oficina, pensó con mucho cuidado en estas imágenes. ¿Qué opinas? Preguntó finalmente. Leila Kirtland frunció el ceño. Se paró junto al monitor, con las manos detrás de la espalda. Rompe mi corazón. Dijo con puro veneno en su voz. Mackay sabía que Leila Kirtland odiaba al dominio desde el fondo de su corazón. Sin embargo, sus razones eran bastante corrientes. Odiaba el dominio porque la mayoría de la gente lo hacía. No tenía motivos personales para odiar el dominio, excepto, por supuesto, el hecho de que creció en un orfanato. Pero muchos niños crecieron sin padres. No por la guerra o el horrible dominio. La vida en el Combine todavía era dura y la tasa de mortalidad durante el parto era mucho más alta que en el dominio o el protectorado. Y cada año, cientos de mineros pierden la vida en las profundidades de la superficie. Trágico, pero parte de la vida aquí en Moria y en todos los demás mundos de Combine. No debes dejar que tu odio empañe tu juicio, querida. Dijo el general. Solo le valió un HMPF. De Kirtland. Está fingiendo. Su padre también era un gran actor. Así que se exprimió algunas lágrimas de los ojos, gran cosa. Se necesita más que eso para impresionar a la gente del Combine. ¿Quieres decir, se necesita más para impresionarme, no es así? Pensó Mackay. Tal vez no. No creo que estuviera fingiendo. Dijo el general. Piénselo. ¿Qué ganaría con hacer algo así? ¿Darnos ojos de cachorro para que creamos que es inofensivo? Ofreció Kirtland. ¿Eso funcionaría con nuestra gente? Por supuesto no. Ella escupió. Una leve sonrisa apareció en el rostro del general. Por supuesto no. Repitió sus palabras. Entonces, ¿por qué lo hizo de todos modos? Le preguntó a ella. ¿Porque es un tonto? Mi querida Lelia, ¿qué te dije sobre los tontos en el campo de batalla y en el Senado? Quiso saber el general. No duran mucho. Exactamente. El acepto. Y el emperador ha estado a cargo durante más de un año. Ningún tonto podría haber sido capaz de hacer eso. No, esto no fue un acto tonto. Al contrario, fue muy inteligente. Puso la presión de nuevo en mi espalda. Cuando Kirtland escuchó esas palabras, parpadeó confundida. ¿Por qué? Tenemos todos los registros de este discurso en nuestro poder. Eso significa que nos debe una. Ja 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 ja. Mackay de repente se echó a reír. No veo qué tiene de gracioso esto, general. Kirtland gruñó. El general negó con la cabeza y se secó una lágrima de alegría por el rabillo del ojo. Oh, perdóname, querida. No es nada personal. Creo que es divertido ver cómo crees que funcionan estas cosas. Debería decirle que le voy a hacer una oferta que no puede rechazar. El general se rió de nuevo. Este no es el mercado negro, querida. Y no estamos hablando de un señor del crimen que podamos usar para nuestra propia agenda. No, esto no se trata solo del hombre. Volvió a mirar la pantalla. El emperador representa a toda una nación. Millones, no, miles de millones de personas. Si yo transmitiera este discurso en el dominio, la gente probablemente se volvería loca. Y entonces, el gobierno de Valerian podría terminar en un instante. Significaría el caos. Las familias viejas se han ido, sería un vacío de poder. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Una dictadura militar? ¿O el dominio se desmoronaría y los señores de la guerra gobernarían el sector? Piénsalo, Lelia. Conflicto sin fin. Y todo sucedería justo en la puerta de nuestra casa. Sus problemas serían nuestros problemas. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que este hombre es el hombre adecuado para el trabajo? Ella quiere saber. No sé si es el hombre adecuado.
Pero parece ser un hombre razonable, y eso es más de lo que solía ser su padre. Además, podría haber dejado a Moria en cualquier momento. Sin embargo, me permitió hacer esto. Ahora tengo algo que podría hacerle daño. Las palabras del general hicieron pensar a Lelia. ¿Destrucción mutua asegurada? Ella preguntó. Una sonrisa apareció en el rostro del general. Muy bien, querida. Él tiene el martillo, sus ejércitos interminables y la poderosa flota. Y yo tengo la daga envenenada. ¿Me estás diciendo que te entregó la herramienta que podría acabar con su regla? ¿Así como así? No lo creo. Courtland gruñó. Siéntete libre de hacerlo. Sin embargo, no debes subestimar a este hombre. Es mucho más peligroso que su padre. Porque es algo que Arcturus Mengs nunca había sido. ¿Y qué sería eso? Courtland quiso saber. La miró y le mostró una amplia sonrisa. Es un idealista. Y eso lo hace muy peligroso. Sus palabras solo confundieron a Courtland aún más. Lo siento, señor, pero no creo que pueda seguirlo. Él suspiró y ella pudo ver algo de decepción en su rostro. Está bien. Solo ten en cuenta mis palabras cuando trates con él. ¿Tratando con él? Ella preguntó. ¿Por qué estás diciendo esto? El general estiró los brazos y bostezó antes de rascarse la barbilla. Porque serás el nuevo embajador de que el Morian combine en Augustgrad. ¡Diablos, no! Courtland gritó. Pero el general simplemente se puso de pie y agarró un trozo de papel que estaba sobre su escritorio. ¡Demonios, sí! Aquí está su carta de nombramiento. Ya estaba firmada por el ministro de Relaciones Exteriores. Felicitaciones, embajador. Estoy seguro de que nos hará sentir orgullosos a todos. Dijo mientras sonreía de alegría. ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! Courtland protestó. No soy un embajador. Ella dijo. Y yo solo soy un tipo que se cayó por las escaleras. A veces tenemos que confiar en nuestros instintos. Y el mío me dice que eres la persona adecuada para el trabajo. Luego se dio la vuelta y miró por la ventana. Me he asegurado de que el capitán del corazón rebelde sea informado de tu llegada. De esa manera podrás viajar a Coral junto a su majestad imperial. Estoy seguro de que disfrutarás de este vuelo, querida. Por favor, mátame. Fue lo único que pudo decir. En todo el viaje de regreso al Rebelleard, Valerian no dijo una sola palabra. El sabor de la derrota era simplemente demasiado y sintió la necesidad de beber grandes cantidades de alcohol para deshacerse de él. No quería hablar con nadie, no quería estrechar la mano de la gente, solo quería volver al corazón rebelde, viajar a casa y enterrarse bajo varias capas de cemento. Era un emperador, ¿no es así? ¿No se suponía que los emperadores descansaban dentro de enormes criptas? ¿Incluso un mausoleo? Tal vez la gente de Augustgrad pudiera construir uno y terminarlo antes de que él regresara, de esa manera él podría dejar el barco y saltar directamente a su tumba. Problema resuelto. Incluso tenía un título apropiado para su lápida. Aquí descansa Valerian Mengsk, hijo. Heredero. Perdedor nato. Buen viaje. Nadie se le acercó en el camino de regreso al corazón rebelde y él se alegró por eso. Los fantasmas probablemente eran demasiado profesionales para ofrecer su ayuda. O no les importaba. ¿Y Jim? Simplemente miró por la ventana de su lanzadera. Se había quitado la chaqueta y se la había puesto sobre el regazo. Casi parecía que estaba escondiendo algo debajo de esa chaqueta, pero ahora mismo Valerian no tenía el valor para lidiar con esa mierda. Además, dudaba que fuera una bomba o una pistola. James Raynor era uno de los pocos hombres que conocía que no lo mataría. Y si Jim decidiera lo contrario, haría que Valerian lo viera venir. El emperador lo sabía porque así fue como había sido su primer encuentro. Date la vuelta, Arcturus. Había dicho el comandante. Quiero que veas venir esto. Extraño. Valerian recordó esas palabras como si hubiera sucedido ayer. Pero ahora parecía tan lejano. Al mirar sus propias manos, se preguntó qué pensaría la gente de Coral de su pequeño truco. Nada bueno, eso era seguro. Esta vez, el transbordador no aterrizó en la plataforma de defensa planetaria, sino que se dirigió directamente al corazón rebelde. Ver el casco gris del nuevo buque insignia del Dominion ayudó a elevar el espíritu de Valerian, aunque solo sea un poco. El transbordador aterrizó, salieron y los fantasmas finalmente fueron relevados de su deber. No lo demostraron, pero Valerian tuvo la impresión de que se alegraban de no tener que cuidar más de él. Justo antes de que quisiera salir de la bahía del hangar, Jim lo llevó a un lado. Oye, Junior, detente. Dijo Jim. ¿Para qué? ¿De qué estás hablando sobre?
Fue lo único que pudo decir antes de que Jim simplemente lo sacara de la vista de todos y lo metiera en una esclusa de aire. Apretó el botón de la puerta detrás de él y cerró la pesada puerta de metal. Por un momento, Valerian temió que los desahogara al espacio frío. ¿Cuál es tu problema, Junior? Jim quiso saber, todavía escondiendo algo debajo de su chaqueta. No, Valerian estaba cansada y empezó a imaginar cosas. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es su problema, comandante? ¿Metiéndonos en una esclusa de aire? Porque necesito preguntarte qué diablos te pasa. Jim escupió. Desde que abordamos el transbordador, has estado actuando como si fuera el fin del mundo. Valerian abrió la boca, listo para responder algo. Pero luego simplemente se dio la vuelta. Olvídelo, comandante. No estoy de humor para, eso era cierto. Oh, puedo ver eso. Desafortunadamente, esto no se trata de tus cambios de humor, Valerian. Jim respondió. ¿De verdad crees que te permito correr así, enfurruñado como un niño pequeño porque no recibió su regalo de cumpleaños a tiempo? Esto no es, gruñó Valerian. Escucha, ha sido un día largo y no estoy de humor para nada de esto. Déjalo descansar, ¿quieres? Le preguntó a Jim. Pero si había algo en lo que Jim era bueno, era en ser implacable. ¡No! No, no te dejaré salir del apuro así, Junior. Dijo Jim. Quiero decir, ¿qué diablos? Acabas de anotar un gran gol y ahora actúas como si hubiéramos perdido la final de Slurge Ball en 42º. ¿Qué diablos es Slurge Ball? Preguntó Valerian. Algo que jugamos en Shiloh. Necesitas un palo, una pelota y un bote de basura lleno de mierda de vaca. Es el deporte nacional de donde soy. El punto es, continuó Jim. Sé que probablemente tengas un gran desfase horario, pero no puedes actuar así frente a tus subordinados. Demonios, probablemente soy el último en sermonearlo sobre esto, pero déjame decirte como alguien que fue responsable de muchas personas durante mucho tiempo. Todos te están mirando y se darán cuenta si el líder no está completamente convencido de lo que está haciendo. Liderar con el ejemplo significa que estás constantemente obligado a demostrarles que ganaste. No te rindas, incluso si tienes que fingirlo. Jim suspiró. Sé que probablemente no soy el mejor ejemplo, pero tuve a Matt que sacó mi cabeza de la cuneta más veces de las que puedo imaginar. Y eso es exactamente lo que necesitas. No tengo idea de por qué me envió. Pero también podría sacar tu cabeza de la cuneta ahora. Así que anímate, Junior. Deberías celebrar tus victorias, no ahogarte. A menos que sea una fiesta de victoria, entonces está completamente bien beber hasta el olvido. Valerian miró a los ojos del comandante. Parecían cansados, exhaustos. Esos eran los ojos de un hombre que lo había visto todo, y que estaba roto por dentro. ¿Victoria? Comandante, ¿está borracho? Esto fue un completo desastre. Gruñó. ¿Era qué? Jim respondió. ¿Qué? Por supuesto que lo fue. Al escuchar las palabras de Valerian, Jim se apoyó contra una fría pared de metal. Dime, Junior, ¿cuál fue el objetivo de todo este viaje? ¿Ganar sus corazones y mentes, asaltar el castillo, convertirlos en tus mejores amigos? Bromeó con el emperador. Por supuesto no. Valerian ladró. No soy tonto. Soy plenamente consciente de que aventurarme aquí no se trata de hacer amigos, sino, pero... ¿Pero qué? Jim quería saber. Maldita sea. Valerian gritó y golpeó con el puño la puerta de acero. Toda esa frustración y toda la vergüenza fue simplemente demasiado por un día, incluso para él. Golpeó la puerta una y otra vez. Por supuesto, el acero no quedó impresionado por su arrebato y el final de la historia fue que su mano dolía como el infierno. Junior, mírame. Valerian respiró hondo y miró directamente a los ojos de Jim. Hijo, te das cuenta de que no tenías ninguna posibilidad real de conquistarlos, ¿verdad? Demonios, escuché a algunas de esas personas antes de que comenzaras tu discurso. Muchos de ellos realmente querían asaltar el escenario y golpearte. Ahora no creo que el general hubiera permitido que esto sucediera, pero aún así, antes de hoy eras tan monstruoso para ellos como lo era tu padre. Una sensación de culpa y vergüenza recorrió la mente de Valerian al escuchar esas palabras. Pero cuando terminaste, nadie dijo ni una palabra. Sé que te hubiera gustado escuchar a alguien aplaudir tu discurso. Y créeme, incluso me voló la cabeza. Pero no siempre puedes esperar que la gente vea tu razón, incluso si tiene los mejores argumentos del mundo de su lado. Jim puso su mano libre sobre el hombro del emperador. Sabes, hubo tantas veces en las que simplemente quería deshacerme de todo este atuendo. Cuando yo, Matt y los demás salvamos a un estúpido imbécil y todo lo que hicieron fue regresar al dominio.
Quiero decir, ¿por qué incluso salvar sus lamentables traseros? En primer lugar, ¿verdad? Preguntó. Porque es lo correcto. Valerian le ofreció como respuesta. Jim asintió. Exactamente. Porque es lo correcto. Y hacer lo correcto nunca es fácil. Tómatelo como otra lección en el gran libro de la vida. La gente puede ser un verdadero idiota. James Raynor, 2507, en algún lugar de Moría. Estoy seguro de que te citaré correctamente en mi autobiografía. Eso hizo reír a Jim. ¿Quién dice que alguien leerá esa mierda de todos modos? Apuesto a que mi autobiografía será mucho más interesante. Valerian quería decir algo cuando de repente la puerta de la esclusa exterior comenzó a pitar. Ambos hombres se dieron la vuelta en estado de shock. Por un segundo ambos tuvieron el mismo pensamiento. Alguien quería asesinarlos. Cuando se abrió la puerta, ambos hombres se abrazaron con fuerza y gritaron como niñas. La puerta se abrió, y desde el otro lado, Lelia Courtland muy molesta entró en el barco. ¿Courtland? Preguntó Jim sorprendido. La mujer lo miró, luego a Valerian, luego a Jim nuevamente antes de finalmente negar con la cabeza. Solo sal de mi camino. Gruñó antes de obligar a ambos hombres a hacerse a un lado. Valerian parpadeó confundido. ¿Qué está haciendo aquí, señora Courtland? Preguntó. Ese es el embajador Courtland para usted, señor Mengsk. Ella solo gritó antes de salir de la esclusa de aire. ¿Qué? Valerian gritó y miró a Jim en estado de shock. Pero el ex-marshal se limitó a encogerse de hombros. Será mejor que vayas tras ella. Tal vez hará volar el barco. Jim simplemente dijo. Los ojos de Valerian se abrieron de terror e inmediatamente se apresuró a perseguir a la decidida mujer. Señora Courtland, espere un segundo. Cuando finalmente se fueron, una sonrisa exhausta apareció en el rostro de Jim. Con todo, había ido mejor de lo previsto. También habían hecho un buen trabajo. Matt estaría orgulloso de ellos. Supongo que eso significaba que tenía que hacer que Matt volviera a sentirse orgulloso. Sus dedos ya estaban empezando a doler. Mantener 3 botellas de whisky escondidas debajo de su chaqueta era realmente un trabajo duro. Lo siento, Matt. Sé que te prometí que no beberías nada. Pero sigue siendo mi vida y puedo hacer lo que quiera. Con un silbido en los labios, él también salió de la esclusa de aire y se dirigió a su camarote. 3 botellas, hombre, disfrutaría esta noche. En algún lugar cerca del borde de la realidad. Un lugar de eterna locura y desesperación. Desde los estudios aquí en vivo en Coral. Bienvenidos, queridos espectadores en el dominio y más allá. Esto es Locuel Inside. Y aquí está tu presentadora, Kate Locuel. La gente dentro del estudio comenzó a aplaudir cuando Kate volvió su rostro hacia la cámara justo enfrente de la multitud. Siendo una verdadera profesional, esperó hasta que el hombre al lado de la cámara le dio la señal. Para comenzar, bienvenidos, queridos espectadores. Mi nombre es Kate Locuel y les doy la bienvenida a otra ronda de Locuel Inside. Como todas las semanas, vamos a debatir sobre importantes acontecimientos de actualidad en la política, la economía y la sociedad. A estas alturas su sonrisa y sus palabras estaban tan bien entrenadas que ni siquiera perdió un latido cuando miró a los 4 hombres y una mujer que estaban sentados a su lado en cómodos sillones. Permítanme presentarles a los invitados de hoy. Primero, está el Dr. Kingsley Luther Martin Sr., activista de derechos humanos y autor del libro Deje de soñar y comience a hacer algo. Después de más de 13 años de prisión en New Folsom, el Dr. Martin recuperó su libertad hace varios años cuando la prisión fue asaltada por el luchador por la libertad Jim Raynor. Después de ser rehabilitado por completo por su majestad imperial, el emperador Valerian Mengsk, ahora enseña en la Universidad de Augustgrad como profesor de historia y ética. El hombre de piel oscura le dio a Kate un breve asentimiento, nada más. Pero Kate era demasiado profesional para dejar que eso la molestara. En cambio, simplemente pasó al siguiente invitado. Dex of News sobre Tirandor VII, antes de Tarsonis, llega mi buena colega Reilly Oville, presentadora de su propio programa, el Oville Factor. Algunas personas en la audiencia comenzaron a vitorear. Había pocas dudas de que pertenecían al club de fans personal de Oville. Aunque su programa no fue muy popular en Coral, había suficiente gente aquí para que pareciera que tenía muchos fanáticos en Augustgrad. La gente de la televisión es como los gatos. Siempre intentan actuar más grandes de lo que son. Reilly asintió con una sonrisa muy profesional en su rostro. Gracias, Kate. Siempre es un placer ser invitada a tu programa. Él dijo. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron, no había calidez en sus miradas.
Era un secreto a voces que no se querían tanto. Pero no era nada comparado con lo que Rayleigh sentía por el otro chico junto a Kate. Y también de Tirandor VII, aunque por mucho más tiempo, añadió. Milbaer. De repente, la audiencia estalló en vítores. El hombre junto a Kate incluso se puso de pie e hizo una reverencia a la gente. Kate simplemente sonrió y no dijo nada. Ovil, por otro lado, parecía menos divertido. Es bueno estar aquí, Kate. Aunque me alegro de haber llegado a tiempo. El tráfico fue una mierda. Dijo, provocando que mucha gente en la audiencia se riera a pesar de que no era muy divertido en absoluto. La siguiente persona es la portavoz oficial, o debería decir, la portavoz del Palacio Imperial, la señora Miriam Araman. Miró a la otra mujer, que parecía completamente aburrida y aburrida. Como un burócrata en toda regla que ni siquiera sabía cómo deletrear la palabra diversión. Gracias por su invitación, señora Lockwell. Ella dijo. Quizás lo único verdaderamente notable de esta mujer fue el hecho de que llevaba un parche en el ojo. No era tan raro ver personas con cicatrices visibles en coral. Había muchas personas que habían perdido un brazo o una pierna. Y no arruinó las atractivas características generales de Araman. En todo caso, la hacía parecer aún más estricta. Y, por supuesto, está nuestro último invitado, y déjenme decirles que estoy muy feliz de que haya encontrado el tiempo para estar aquí hoy, ya que él también es el motivo del tema de hoy. Por favor, demos la bienvenida al comandante supremo de las Fuerzas Armadas del Dominio. Fuerzas. Almirante Matthew Horner. Hubo algunos aplausos y algunas personas abuchearon cuando encabezaron el nombre de Matt. Miró a la cámara equivocada, por supuesto, y luego a Kate. Gracias, señora Lockwell. Es un placer estar aquí hoy, presionó. Todo su lenguaje corporal mostraba lo incómodo que se sentía. Junto a la salida de emergencia, el capitán Brent negó con la cabeza y gimió por dentro. Esto solo podría terminar en un desastre y todos dentro del estudio lo sabían. Esperaron hasta que la audiencia se calmó antes de que Kate mirara a Matt. Almirante Horner, vayamos directo al grano. A principios de esta semana, usted anunció no solo un gran recorte en el presupuesto militar, sino también la disolución inmediata de la infame unidad fantasma del dominio. Ahora, esto ha causado bastante alboroto entre muchos grupos diferentes en el dominio y más allá. Almirante Horner, una pregunta rápida antes de comenzar. ¿Estaba consciente de la magnitud de la protesta que causaría su decisión? Kate dijo sin darle tiempo a Matt para ordenar sus pensamientos. Bueno, ya ve, señora Lockwell, comenzó. Kate. Rayleigh intervino de repente, sin permitir que Matt terminara su oración. Kate, repitió su nombre como si tuviera dinero por eso. Creo que esa es la pregunta incorrecta. La verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿esta acción conducirá a una mayor inestabilidad dentro del dominio? ¿Y qué hay de nuestras orgullosas y altamente profesionales tropas armadas? ¿Pueden hacer su trabajo aunque sepan que los chicos a cargo están dispuestos a deshacerse de ellos cuando les apetezca? Preguntó Rayleigh Ovil. Matt frunció el ceño cuando escuchó esas palabras. Sabía que Ovil representaba un cierto tipo de conservadurismo que tenía poco amor por él o Valerian. Demasiado blando, demasiado débil y demasiado traicionero, así lo miraban a él y al joven emperador. Esa es en realidad una pregunta válida, Rayleigh. Y hablaste de eso en tu programa a principios de esta semana. ¿Qué tal si les damos a nuestros espectadores una pequeña muestra de lo que se perdieron? Kate explicó y asintió con la cabeza hacia la cámara. Los chicos en la dirección mostraron inmediatamente la repetición del programa de Rayleigh. Detrás de Matt, una gran pantalla cobró vida y mostraba a la misma Rayleigh Ovil presentando su propio programa. Ahora, el tema principal de hoy es, por supuesto, el anuncio del almirante Horner de que no solo recortaría el presupuesto militar y, por lo tanto, arruinaría técnicamente nuestras fuerzas armadas, sino que también anunció la disolución de la unidad de élite fantasma. Dijo el Ovil del pasado antes de negar con la cabeza con disgusto. Su audiencia abucheó como loca, mostrando lo que pensaban sobre el anuncio de Matt. Ya lo he dicho antes y lo diré de nuevo. En todos los años de gobierno tanto de la Confederación como del Dominio, nunca hemos visto un liderazgo tan incompetente. Ahora los abucheos comenzaron a convertirse en vítores. Ya me conocen, queridos observadores. No soy alguien que pone los dedos en los demás fácilmente. Pero desde que el llamado heredero Valerian Mensk ha reclamado el trono imperial, han sucedido muchas cosas extrañas y malas. Solo piénselo. Desde el final de la llamada Gran Guerra contra una criatura siniestra llamada Amon, la tasa de desempleo ha subido a más del 17% en todo el dominio.
Estos números eran ciertos, pero simplemente los había sacado de contexto. Matt sintió la necesidad de decirle eso a Obil, especialmente porque estaba sentado a su lado. Pero no lo hizo. No estamos hablando solo de números aquí, gente. Cada uno de estos desempleados es un hombre o una mujer. Son personas trabajadoras, que intentan ganar suficiente dinero para alimentar a sus familias y proporcionarles refugio. La grabación mostró los rostros de los espectadores de Obil. La mayoría asentía con la cabeza, algunos incluso tenían lágrimas en los ojos. Sin embargo, estas personas, que han trabajado tan duro para el dominio y sus ciudadanos, los que produjeron las armas y los vasos que usamos para luchar contra los horribles Zerg y los crueles protos, así como todos los locos del protectorado y el combine, son los que más sufren con los recientes recortes presupuestarios. Bueno, esa es una forma de decirlo. Aún así, Obil simplemente ignoró que Valerian estaba a punto de introducir un enorme programa de inversión que debería ayudar a la economía inestable a obtener. Solo tenía que regresar de Moria para anunciarlo la semana que viene, o la semana siguiente a la siguiente. Y eso es solo la punta del iceberg, queridos. Obil continuó. Pensé que no podía ser peor, pero entonces este supuesto almirante anunció que los fantasmas ya no serían necesarios. Ahora volvieron los abucheos. Estos valientes hombres y mujeres han luchado por nuestra seguridad. Representan lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer. Cuando los Zerg masacraron a miles de millones, se mantuvieron firmes. Cuando los crueles protos destruyeron nuestros mundos, se mantuvieron firmes. Y cuando los llamados los luchadores por la libertad decidieron no causar más que problemas, trabajaron duro para mantener a salvo al ciudadano honesto de este dominio. Obil se aseguró de que la forma en que describió a Jim no hiciera que ningún abogado lo demandara. En verdad, gente, queremos vivir en un mundo donde los que llevan la carga sean los primeros en ser expulsados. Esa fue una forma muy unidimensional de verlo. Podía hablar así porque probablemente nunca antes había conocido a un fantasma en la vida real. Bueno, Matt había conocido fantasmas reales antes y no había nada patriótico en ser un fantasma. El despotricar de Obil continuó durante algún tiempo antes de que finalmente terminara la grabación. Solo entonces las personas dentro del estudio volvieron su atención hacia las 6 personas en el escenario. Bueno, esas fueron algunas palabras fuertes. Justo como nos usa a usted, Rayleigh. Kate dijo mientras se reía. Pero aún así, quiero hablar sobre algo que dijiste en tu programa. El problema de disolver la unidad fantasma Isu. No hay problema, Kate, un gran error. Rayleigh la interrumpió. No se trata de que tenga un pequeño problema con la administración actual. Ya me conoces, Kate, también critiqué al emperador Mengs una y otra vez, pero esos eran solo detalles menores. Esto es mucho más grande. Dijo mientras se hablaba a sí mismo con rabia. ¿Ves, Kate? Toda esta situación es... Quizás, Milbaer interrumpió su perorata. Deberíamos preguntarle al almirante mismo qué tiene que decir. Quiero decir, el tipo está sentado a tu lado, Rayleigh. Y puede escuchar cada palabra que dices sin hacer nada. Ya sabes, como tu matrimonio. Dijo el otro hombre. Nuevamente, la audiencia gritó de risa y nuevamente Matt no pudo ver cómo se suponía que esta declaración era divertida. Buen punto, Mil. Kate estuvo de acuerdo antes de volver la cabeza hacia Matt. Almirante, ¿qué dice en respuesta a las acusaciones de Rayleigh y Obil? Matt respiró hondo antes de decir algo. Bueno, señora Lockwell, comenzó. Pero no llegó muy lejos porque el doctor Martín levantó la mano para decir algo. En realidad, no quiero ser grosero ni nada, pero me gustaría decir algo antes de empezar. Martín señor dijo con una voz profunda y muy tranquila. Se inclinó hacia adelante y levantó la otra mano como si estuviera a punto de dar una lección a algunos de sus alumnos. Creo que no se trata de lo correcto o incorrecto, es un problema fundamental al que nos enfrentamos. El hecho de que tratamos a las personas como ciudadanos de segunda clase, a veces incluso como esclavos simplemente porque poseen una disposición genética única. Matt abrió la boca, listo para responder a eso cuando Kate miró a Martín confundida. Perdóneme, doctor Martín, pero ¿podría explicar lo que quiere decir con eso? Lo que quiero decir, Kate, es que en este momento hay ciudadanos dentro del dominio a quienes se les niegan los derechos fundamentales que todos compartimos. Se supone que todos tenemos esos derechos. Sin embargo, el dominio permite que esto continúe. Esta es la verdadera tragedia de toda esta situación. Él dijo. A decir verdad, Matt estuvo de acuerdo desde el fondo de su corazón. Por eso estaba trabajando en eso. Esa es una afirmación contundente, doctor Martín.
Pero como no solo tenemos uno, sino dos funcionarios del dominio aquí, preguntémosle directamente a uno de ellos. Kate dijo y volvió la cabeza hacia la única mujer en la ronda aparte de ella. Señora Araman, como portavoz del Palacio Imperial, ¿cuál es la posición oficial de Su Majestad Imperial con respecto a este tema? Ella preguntó. No puedo comentar sobre eso. Araman solo respondió. Eso es lo que ella dijo. Mil dijo y de nuevo la audiencia se rió a carcajadas. Matt empezó a darse cuenta de que probablemente esto no terminaría bien para él. Bueno, Mil, Kate volvió su atención hacia el otro hombre. Estoy seguro de que tú también tienes una opinión sobre cómo el dominio debería manejar toda esta debacle de los fantasmas. En realidad, Kate. Mil respondió. Estoy con los otros muchachos en eso. Es simplemente una gran injusticia. No solo para ti y para mí, sino para todos nosotros. Dijo y se volvió hacia Matt. Con el debido respeto, almirante, soy realmente un fanático de lo que hizo durante la guerra y todo eso, pero tengo que admitir que no puedo aceptar esto por más tiempo. Y estoy seguro de que un hombre tan inteligente como usted mismo puede entender eso. Mil dijo. Matt, por otro lado, no tenía idea de qué estaba hablando el hombre. No estoy seguro de poder seguirte, tartamudeó. Droga. Baer simplemente dijo. No puedo aceptar que los Ghosts obtengan todas las cosas buenas como los estimulantes de combate gratis, mientras yo tengo que comprar mis SPET con mi propio dinero. Ahora, ¿dónde está la justicia en eso? Cuando Matt escuchó esas palabras, todo lo que pudo hacer fue parpadear confundido. Brent, que estaba cerca de la salida de emergencia, se llevó las manos a la cara. No estaba claro dónde estaba también sorprendido o tratando de ocultar su diversión. A decir verdad. Las drogas no eran el área de especialización de Matt. Quizás Jin podría contarles más sobre eso. Señora Araman. Kate se volvió hacia la portavoz. ¿Cuál es la posición oficial de Su Majestad Imperial con respecto al uso legal de drogas? No puedo comentar sobre eso. Fue la única respuesta de Araman. Esto es exactamente de lo que estoy hablando, gente. Dijo Rayleigh. En lugar de mostrarles a nuestros niños y niñas el debido respeto que merecen, los tratamos como adictos a las drogas que no pueden valerse por sí mismos. Gruñó. Y estoy harto de ver cómo la gente como este supuesto almirante actúa como si supiera lo que está haciendo. Despierten, gente. Él dijo. Ma volvió a abrir la boca, dispuesto a mantenerse firme. Pero Martín Senior fue más rápido que él. Despertar es una buena decisión. Sí, de hecho, tenemos que despertarnos. Tenemos que entender que solo podemos seguir adelante aceptando que hay personas que no disfrutan del mismo nivel de libertad que tú y yo. Y por eso insto a todos los ciudadanos a que usen su voz para mostrarle al pueblo en el poder que no lo aceptaremos. El almirante es un símbolo de este viejo mundo. Un mundo que trata de negar estos derechos a todos. Mad miró a Martín Senior y de repente sintió una punzada y una rabia en el pecho. Respetaba a Martín Senior, pero el hombre solo estaba libre porque Jim y los Raiders habían irrumpido en New Folsom. Ahora, para afirmar que Matt mismo era parte del problema. Doctor Martín, comenzó Matt, no dispuesto a dejar pasar este comentario. Sí, estoy de acuerdo. Todos deberíamos tener los mismos derechos. Y si los fantasmas obtienen las cosas buenas, ¿por qué no podemos tener acceso a drogas alucinantes? ¿Eh? Todos somos adultos, deberíamos poder decidir qué para nosotros. Mil dijo. Nuevamente la gente vitoreó. Entonces Mil dirigió su atención directamente a Matt y lo miró profundamente a los ojos. De alguna manera Matt tuvo la sensación de que no le gustaría lo que el presentador de televisión estaba a punto de decirle. Ahora que lo pienso, ¿qué tal si usamos esto para resolver nuestros problemas? Preguntó. Sabes, no siempre podemos resolver todos nuestros problemas construyendo más y más armas y encontrando convenientemente una nueva especie alienígena que quiera devorar nuestros yumies. Pero piénsalo. Ahora realmente tenemos la oportunidad de liberalizar las drogas, trae sacarlos de la esquina sombreada. No estoy diciendo tonterías aquí, tengo los números de mi lado. Nuevamente la multitud vitoreó. Ahora creo que hablo por todos nosotros si nos tratan como adultos, ¿no estás de acuerdo en eso? Mil preguntó en la ronda. Las otras personas asintieron, excepto Mati, por supuesto, Araman. Kate miró a la portavoz. Señora Araman, ¿hay una respuesta oficial a la acusación de que el dominio trata a sus ciudadanos como niños? El presentador del programa quiso saber. No puedo comentar sobre eso. Respondió Araman. Muy bien. Kate dijo antes de volverse hacia Matt. Almirante, ha estado muy callado hasta ahora.
Puedo preguntarle qué piensa acerca de lo que los otros invitados tienen que decir. Finalmente. Ahora aclaremos algunas cosas. Matt suspiró antes de abrir la boca. Bueno, señora Lockwell, la verdad es que creo que no es tan fácil, sí. Por supuesto que no es fácil. Obil lo interrumpió. Pero ese es el punto, ¿no? Ahora no estoy en conspiraciones, todos ustedes saben que, knock knock knock, pero incluso para el tonto más crédulo debe quedar muy claro que hay una agenda oculta en su lugar, uno cuyo propósito es debilitar a nuestra gran nación para compensar los llamados crímenes de guerra que nunca hemos cometido en primer lugar. Obil se inclinó hacia adelante. Ahora no estoy inventando esto, gente, esto es solo el primer paso. Imagínense. Una vez que los fantasmas se hayan ido, ¿quién nos protegerá de los protos y sus habilidades superiores? Y esto es solo el comienzo. Mis fuentes me dicen que se supone que también se reducirá el número de divisiones marinas regulares. Ahora, ¿quién? Este hombre es peor que Vermillion. Matt pensó. Pero no permitiría que esto siguiera adelante. Perdóneme si lo estoy interrumpiendo, señor Obil, dijo. Pero para entonces Kate ya estaba hablando con otra persona. Señora Araman, ¿existe una agenda secreta para vender al ciudadano del dominio a nuestros enemigos alienígenas? Ella preguntó. ¿Qué clase de pregunta es esa? No puedo comentar sobre eso. Respondió Araman. Bueno, estoy seguro de que todos estamos aliviados de escuchar eso. Kate dijo. Kate, si puedo decir algo. Preguntó Martín Senior y Matt no sintió la necesidad de interrumpir al hombre. Lo respetaba. Cualquiera que haya pasado tantos años en New Folsom sin romperse tenía que ser realmente fuerte por dentro. Por favor, profesor, todos estamos escuchando. Kate le dio la palabra. No creo que estemos ante una agenda oculta, sino un proceso institucionalizado que lleva en el poder mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros puede imaginar. La segregación en ciudadanos de clase alta y baja se remonta en el momento en que el sector de Corpulum fue colonizado por primera vez por Terran. Desde ese momento, la clase dominante ha utilizado esta segregación para consolidar su propio poder. Y ahora mismo vemos los mismos principios que guían el gobierno actual del emperador Mengsky. Este régimen. Esperar. Matt intervino. Él no permitir que esto continúe. Si espera. Milbaer acudió en ayuda de Matt. Pero eso pensaba él. ¿No seríamos capaces de resolver este lío si le diéramos a todos los mismos derechos? ¿Qué tal si comenzamos con las cosas más obvias, como, no sé, el libre acceso a la hierba? La multitud se estaba volviendo loca cuando escuchó esto. Creo que todo el tema es demasiado serio para hacer bromas al respecto, gruñó Matt. Estoy de acuerdo, todo el liderazgo actual del dominio es solo una gran broma. Obil dijo, convirtiendo la palabra de Matt en exactamente lo contrario. Quiero decir, seamos sinceros. El príncipe heredero es solo la mitad del hombre que solía ser su padre, simplemente no tiene el equipo que necesitas para el trabajo, si sabes a lo que me refiero. Sí, sé que Arcturus Mengs cometió algunos errores. Pero al menos defendió a la gente pequeña. Y el almirante de aquí solía jugar al vaquero y al Serglin bajo el mando de un ex criminal de guerra confederado. Ahora escucha, Matt siseó enojado, ya no estaba dispuesto a dejar que esta farsa continuara. Pero nuevamente fue interrumpido por Kate. Señora Araman. ¿Hay algo sobre la virilidad del actual emperador que le guste decirnos? ¿Es más grande o más pequeño que el último emperador? No puedo comentar sobre eso. ¿Qué va a ir aquí? Matt pensó con horror. Escuché que hay ciertos medicamentos que pueden ayudarte con eso, amigo. Mil dijo mientras miraba a Rayleigh. Apuesto a que su esposa también los apreciará. El señor Baer hizo un buen punto. Dijo Martín Senior. La desigualdad sexual es una de las principales razones de la desigualdad en nuestra sociedad. Otros grupos han podido resolver los problemas superando este ciclo diabólico. Los Serg, por ejemplo, han instalado un sistema de gobierno donde las hembras de la especie gobiernan. Y no hay informes que indiquen que los Serg practiquen alguna forma de discriminación sexual o racial entre ellos. ¿Y qué? Yo no, tartamudeó Matt, incapaz de comprender esto. ¿Los Serg no eran racistas? ¿Qué demonios? Tal vez sea porque su líder no intenta debilitar sus propias fuerzas. Los Serg al menos saben cómo tirar de una cuerda. Obil escupió. Quizás tengan atención médica gratuita. Ya sabes, con drogas. Sugirió Baer. Puedo imaginar cómo eso motivaría a mucha gente. Señora Araman, ¿el emperador tiene la intención de abdicar en favor de un nuevo gobernante? ¿Un Serg quizás? Kate quería saber. No puedo comentar sobre eso. Dijo Araman.
Están ustedes locos. Ma gritó con ira. Fuera lo que fuera este programa, venir aquí había sido un gran error. Él no. Almirante Horner, por favor, ¿hay algo que le gustaría decirnos? Kate quería saber. Antes de que pudiera decir algo, la portavoz finalmente dijo algo más que no puedo comentar sobre eso. Señora Lockwell, ¿puedo decirle algo al almirante? Ella pidió permiso. Sí, por supuesto. Kate dijo. Araman se volvió hacia Matt y le puso la mano en la rodilla. Mateu, lo siento. Dijo con una voz suave. ¿Tú lo lamentas? Matt repitió sus palabras confundido. No sé que nos hayamos conocido antes. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Araman. Oh, Mateu, sé que debería haberte apoyado cuando luchabas por todas estas personas. Pero sabes que tengo mi propia vida. Aún así, quiero que sepas que no estoy enojado contigo. Nosotros somos personas mayores, pero creo que podemos arreglar las cosas entre nosotros. ¿Quién eres tú? Matt quería saber. Cuando Araman la agarró del cabello y le quitó la peluca de la cabeza, pudo ver su cabello rosado. Sus ojos se abrieron en shock e incredulidad. Oh diablos, no. Él murmuró. Mateu, estoy tan contento de que finalmente estemos juntos de nuevo. Y mira, nuestra hija quiere saludar a su papá. Mira, de repente tuvo un bebé en sus brazos. Matt miró hacia abajo y lo que vio. Era la criatura más espantosa de todo el universo. ¿Dónde está mi bebida, Matt? Dijo el bebé. Tenía la cabeza de Jim. ¡Ah! Ma gritó de terror cuando finalmente se despertó. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que todavía estaba en su cama. La fría réplica de la pesadilla aún estaba fresca. Volvió a caer en su cama y pensó en la pesadilla un poco más. ¿Mal sueño? Una voz llegó a sus oídos. ¿Se podría decir eso? Soñé con la entrevista de Kate. Ma dijo cuando sintió la piel cálida de la otra persona a su lado. Parece que fue una entrevista increíble. La verdadera es en unos días. ¿Estás seguro de que estás preparado para esto? La dulce voz quiso saber. Sí, no es gran cosa. Los sueños son solo sueños, ¿verdad? Preguntó, a lo que su compañero se rió entre dientes. Lo sabes. Y no te preocupes, le dije a Lockwell que fuera fácil contigo, cariño. Solo entonces Matt comenzó a fruncir el ceño mientras miraba a la persona que estaba a su lado. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba acostado en la cama con la reina de espadas. Oye, tigre. ¿Quieres besarme? ¡Ah! Ma gritó de terror cuando finalmente se despertó. Mirando a su alrededor, finalmente se dio cuenta de que todavía estaba en su mal. La fría réplica de la pesadilla aún estaba fresca. Volvió a caer en su cama pensando en la pesadilla un poco más de tiempo. Solo entonces miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie acostado en la cama junto a él. No Brent, oh, hombre. Se puso de pie y agarró su comunicador. Cuando abrió un canal, la persona del otro lado no tardó en responder a su llamada. ¿Sí? Preguntó la voz somnolienta. Cuando lo escuchó, un escalofrío recorrió la espalda de Matt. Nunca hablaría de este sueño con nadie. Capitán Brent, soy yo. Él dijo. Admiral. Señor, son las 2 de la mañana. Sé que no necesita dormir mucho, pero algunos de nosotros sí, señor. Brent murmuró. Brent, quiero que canceles la entrevista con Lockwell para esta semana. Yo, no siento que esté a la altura en este momento. Dijo, aún recordando su sueño. ¿Y te diste cuenta de eso hace un momento? Brent suspiró. A primera hora de la mañana, jefe. Ahora discúlpeme, todavía tengo que dormir. Y ya que estamos en eso, asegúrate de que ninguna mujer con ojos biónicos y cabello rosado esté presente. Solo para estar seguro. Sí, señor. Y quiero una entrevista individual, sin invitados adicionales. Notado, ahora vuelva a dormir, señor. Por favor. ¿Y Brent? ¿Crees que está bien odiar a los bebés si son realmente feos? Buenas noches, almirante, Brent simplemente dijo antes de apagar su comunicador. Cuando el pitido del comunicador sacó a Joseph Brent de su sueño, gimió y rodó hacia un lado. Mirando la pantalla, esperaba ver otra estúpida llamada de marketing, probablemente de Tirandor VII. Todavía recordaba la última vez que sucedió esto. Hola, señora, le había dicho enseguida la mujer del otro lado. No soy una mujer, había respondido Brent y luego esta señora había intentado venderle un humectante que aparentemente también era usado por la reina de espadas. ¿Has notado que su rostro todavía es tan suave y bonito? Bueno, eso es porque usa nuestro producto para su rostro. Le había dicho la señora del teléfono. Pero cuando vio el número en el comunicador en este momento, supo que no se trataba de una llamada social.
Gimió y agarró su comunicador antes de presionar el botón de recepción. ¿Sí? Capitán Brent. Soy yo. De hecho, fue el almirante. ¿Qué demonios? Joseph miró su reloj y gimió. Admiral. Señor, son las 2 de la mañana. Gimió. Mejor que el almirante tuviera una buena razón para llamarlo, como otra invasión Sergo o algo así. Sé que no necesita dormir mucho, pero algunos de nosotros sí, señor. Brent, quiero que canceles la entrevista con Lockwell esta semana. Oh, ahora tenía dudas. ¿No podría tenerlos durante las horas de trabajo? Yo, no siento que esté a la altura en este momento. ¿Y te diste cuenta de eso hace un momento? Preguntó Brent y luego suspiró. A primera hora de la mañana, jefe. Ahora discúlpeme, todavía tengo que dormir. Pero el gran jefe todavía tenía algo en mente. Cifras. Y ya que estamos en eso, asegúrate de que ninguna mujer con ojos biónicos y cabello rosado esté presente. Solo para estar seguro. Prosiguió el almirante. ¿De acuerdo? Nunca juzgues a otras personas por sus fetiches. Sí, señor. De repente, Joseph tuvo que imaginarse cómo sería una mujer así y se estremeció de repulsión. Y quiero una entrevista individual, sin invitados adicionales. Matt agregó. Oh, Dios mío, ¿por qué no podía simplemente callarse y dejar a Brent solo? Notado, ahora vuelva a dormir, señor. Por favor. Añadió con un tono de súplica en su voz. ¿Y Brent? ¿Crees que está bien odiar a los bebés si son realmente feos? Buenas noches, almirante. Brent gruñó y cortó la línea. No me pagaron lo suficiente por esta mierda. Murmuró y luego rodó hacia un lado, pero fue inútil. Ahora que estaba despierto, ya no podía conciliar el sueño. Gimió de frustración y se preparó para mirar al techo por el resto de la noche. Brent dudaba que alguien en toda la galaxia estuviera experimentando niveles similares de frustración. ¿No es realmente fascinante? No es así. No es así, ejecutor. Carax se maravilló mientras empujaba un cristal brillante directamente a la cara de Selendis. Sí. Carax. Esto es muy fascinante. Gruñó con rabia apenas controlada. Dudaba que alguien en toda la galaxia estuviera experimentando niveles similares de frustración. Overken. Necesito debatir la política híbrida. Abatur dijo mientras se acercaba a Sagara, quien podía sentir como uno de sus párpados comenzaba a temblar. ¿Y qué, ya te han vuelto a crecer las piernas? Gruñó y pudo sentir que esta sería una breve conversación. Dudaba que alguien en toda la galaxia estuviera experimentando niveles similares de frustración. Señora Kirkland. Señora Kirkland. Por favor espere, déjeme explicarle. Valerian gritó mientras corría tras el recién nombrado embajador del Combine. Como el infierno lo haré, su majestad, dijo con puro veneno en su voz. Dudaba que alguien en toda la galaxia estuviera experimentando niveles similares de ira. Tumbado en su suave cama, Jim encendió la pantalla. Y esta noche discutiremos las declaraciones del almirante Horner de principios de esta semana. El tema de nuestro programa. ¿Ha perdido finalmente el almirante? Tú decides. Dijo la persona en la televisión. Jim tomó otro sorbo de su botella de whisky y se echó a reír al ver cómo todos esos periodistas freían a su viejo amigo. Dudaba que alguien en toda la galaxia estuviera tan borracho como él. Observar todo el caos y la confusión desde el exterior hizo que Sarah se preguntara por dónde debería empezar primero. Tantas almas perdidas, tantos problemas. Todo lo que sabía era que poseía las habilidades necesarias para ayudarlos. Quizás había llegado el momento de finalmente poner en práctica sus poderes, de ayudar a otros en lugar de matarlos. Detrás de ella, una criatura grande y oscura emergió de las sombras. Mi reina. Isa le habló, inclinando la cabeza con respeto. ¿Querías hablar conmigo? Sarah miró por encima del hombro. Su consejera de mayor confianza, ahora libre de los grilletes de su naturaleza Serg, esperó pacientemente a que su reina se dirigiera a ella. Algunas cosas nunca cambiarían. Sí, Isa. He tomado una decisión. Vamos a hacer un viaje y aventurarnos de regreso al sector Corpulu. Como desee, mi reina. ¿Pero puedo preguntar por qué? Isa quería saber. Quiero deshacer parte del daño que he causado, Isa. Quiero hacerlo mejor esta vez. Dudaba que alguien en toda la galaxia supiera realmente cómo se sentía ella actualmente.